Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Su hijo se reunió con los padres de los alumnos ayer y pensaba llevarles a visitar una fábrica de pan francés de Trenton. ¿Qué dice? Su hijo se ha hecho pasar por profesor sustituto. Ha dado clases a los chicos, les ha puesto deberes. ¿Se dan cuenta del problema que tenemos? Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, aquí en el programa, vamos a decir, somos de todos. Somos más de unos que de otros, pero en línea general es un poco de todos, Lo ¿no? intentamos, ¿sí? Porque tenemos que serlo sin excluir a nadie y también porque somos de amor fácil. Pero unos nos enamoran más que otros. Motivos hay de sobra. Por una cuestión de valor, o de talento, o de estética, alguna redención. Y también por inesperados. Un tipo de ellos, que son esos que tienen que ascender una cuesta, una pendiente más pronunciada que el resto. Esos nos encantan. Que hace que sea más fácil identificarse con ellos, empatizar con estos personajes. Pues hoy Andrés toca uno de ellos. Un personaje muy del formato clásico del reverso, vamos a decir sin miserias, violencias ni dramas, sí, un reverso blanco, como muy de Disney, o más bien verde. Por prestar un poquito de atención a esa comunidad tan necesitada de ella. Bueno, vamos a decir que no habíamos tocado desde junio a los campeones. Hoy vamos a hacerlo de manera indirecta. Vamos a extraer una proteína de su ADN, muy pequeña además, que sirve también para explicarlos. Andrés, siempre hay que quitarse el sombrero ante esos jugadores que en un centro comercial pasarían completamente desapercibidos. Totalmente. Que es lo que vimos, por ejemplo, con TJ McConnell, en el bar del pabellón, con su padre, después de haber jugado. Dice, oye, ¿le vas a cobrar a mi hijo? Si es el jugador del equipo, 20 pavos. Si le ves por la calle y piensas que trabaja en un banco, lo compramos. Que tienes que convencer a muchísima gente de que ese tipo que estás viendo es un jugador de la NBA. Y además no uno cualquiera. Tienes que ser muy bueno, pero muy bueno para llegar, para cruzar un día esa puerta. Tienes que ser lo más para sobrevivir, para mantenerte. Y no te digo cuánto de bueno tienes que ser para brillar. O sea, para inscribir tu nombre, por ejemplo, en un equipo campeón o en un potencial galardón de sexto hombre del año. Sexto porque el bloque titular es el más caro del mundo. Eso explica, entre otras muchas cosas, que aunque ese jovencito anónimo se hubiera dejado la piel en el esfuerzo, el día, la noche en que a lo mejor sales elegido, que alguien te abre la puerta, no terminas de creerlo. Mira, vamos a empezar por uno de los momentos que le cambia la vida a Payton Pritchard, que se produce, pues lógicamente, con su elección en el draft. Sí. Hablamos de noviembre de 2020, un draft en noviembre, por supuesto de forma excepcional por la pandemia que detuvo la NBA, que detuvo el mundo. Y hay un momento, aquel 18 de noviembre, en el que él, que no estaba en la sala principal del evento, recibe una llamada de su agente indicándole que baje abajo. Que baje abajo rápido, que no se demore. Había pasado ya las elecciones de lotería y se acercaba el turno de Boston en el 26 de aquel draft. Los Celtics, como es normal, habían indagado bastante en todos sus posibles objetivos. Es habitual un seguimiento profundo, tanto en lo deportivo como en lo personal, de los perfiles que te van interesando. Pritchard, que había cumplido ciclo de 4 años en Oregón, era uno de esos perfiles. Uno de otros tantos. Y todo el feedback que habían recibido los Celtics de él era muy positivo, por resumir. Pero lo que verdaderamente cautivaba a la franquicia era que sus principales fuentes, las de mayor confianza, Gonzalo, insistían sobre todo en un detalle, todas, unánimemente, el casi irracional deseo por mejorar que tenía aquel chaval. A los Celtics les gustaba eso y a Danny Ainge le gustaba todavía más, porque Danny Ainge por entonces estaba todavía al frente del ejecutivo en Boston y, yendo un poquito más allá, le gustaba mucho el carácter ganador que tenía el jugador y cómo lo contagiaba además al resto. Él pensaba, Ainge digo, que no era casual que los equipos en los que él había estado durante su joven trayectoria siempre hubiesen sido ganadores, pero más allá, correosos, duros, competitivos. Eso le gustaba. Y acaban usando efectivamente esa elección en el 26 para hacerse con él, con Payton Pritchard. Claro, cuando su agente le insta a bajar, a estar presente en la sala principal, él ya intuye que alguien le va a elegir. Todavía no sabe con exactitud quién. Pero es en esos momentos previos, Gonzalo, que todo jugador recuerda, se le quedan grabados, cuando él pone sus manos sobre la cabeza porque empieza a ser consciente de que el momento que seguramente más le vaya a cambiar la vida, el fruto por todo el trabajo previo, estaba ahí, Gonzalo, estaba delante de sus ojos.
There's the reaction. 26th pick. Well, he's used to the green, having played in Oregon, so he's going to be able to stay in the same. Vamos a decir que no esperaba para nada que lo eligieran los Celtics. Esto es algo que Peyton ha repetido en toda entrevista y no puede haber una razón mayor. Yo diría que 3. Una es la magnitud del equipo que te elige, que tú llegas a pensar, pero ¿cómo me van a elegir estos? Luego la estructura de plantilla, que tiene toda su lógica, como vamos a ver. Sí. Y ese creer que no sabían nada de él. You're just sitting there waiting for a call from your agent. And I didn't even think I was going to go to Boston. And because I was looking at the roster too, and I'm like, they're guard heavy. They picked 2 point guards to draft for 4. And then I didn't even work out for them or anything. And then I randomly... Pues ya ves, ¿no? ¿Cómo iba a terminar yo en Boston? Cuando miraba su plantilla, dice, y estaba llena de bases. Claro. Guard heavy. ¿Dónde iba yo? Cuando ya solo el draft anterior habían sumado otras 2 más. Y ese detalle, cuando dice, yo ni siquiera había hecho una prueba para ellos. Es que, sin ir más lejos, el año anterior, como dices, Gonzalo, Boston había elegido a jugadores como Langford, sí, como Tremont Waters y como Carson Edwards, los 2 últimos en segunda ronda además. ¿Y qué eran estos 3? Pues básicamente pequeños, jugadores exteriores. Era muy difícil para Pritchard imaginar que tras ese reclutamiento solo un año anterior, ellos iban a seguir en esa línea. No obstante, hay que recordar aquí que ni Edwards ni Waters iban a calar. Y Langford, de hecho, el principal legado que deja en Boston es ser parte del traspaso para hacerse con Derrick White. Y solo hablamos de recruits, ¿eh? Exacto. El tema es que en aquel momento, además de todos estos, Boston tenía una rotación de bases que estaba marcada por Kemba Walker y por Marcus Smart. Pero además tú mirabas al banquillo y junto a esas 3 elecciones del año anterior que te puedes imaginar que tengan cierta importancia, encontrabas a un veteranazo útil todavía como Jeff Teague. Es decir, es perfectamente normal, Gonzalo, que Pritchard en su situación no viera en absoluto venir lo de Boston porque él veía muchos espacios llenos ahí. Madre mía, Kemba, ¿eh? Lo que llegamos a esperar de él. Otra cosa que he contado, por incidir un poco en esa noche, porque creo que merece la pena, porque explica mucho al personaje y la situación en la que te puedes llegar a encontrar, son esos momentos, efectivamente, previos a su elección, que eso sí que vimos que no podía con los nervios. Le dice allí a su amigo Jaden Grant, que era uno de los que le rodeaba allí en casa, mira, no puedo, o sea, lo que comentabas, dice, vámonos arriba a ver si me relajo un poco. Que es como decir, no quiero seguir viendo esto, no quiero sufrir que no me vayan a elegir. El miedo a la decepción. Por mucho que a los elegibles les tengan calzado siempre un directo, ese streaming, en el que vemos las reacciones cuando sale el nombre, ¿no? Lo que llega a decir a su amigo Grant es, no me importa ya quién me elija, o sea, me da igual dónde, me da igual el equipo, solo quiero salir, que mi nombre sea uno de ellos. Quiero que esto acabe. Es que yo creo que en esto de las reacciones, la noche del draft, son las que vemos, ¿eh? Seguramente haya tantos tipos como jugadores, pero yo diría que hay 2 categorías, que es muy fácil explicar a través de ricos y pobres. Los ricos, Andrés, las estrellas universitarias o algo que se le parezca, esos están seguros por su estima, por su talento, por alguna prueba realizada, por alguna promesa recibida, el ranking. Claro, todo esto les hace acreedores a una elección alta. Y los que no, pues les tiene que temblar el cuerpo. Porque a un lado, pues está todos esos sacrificios que hayan hecho desde niños, el sueño de cruzar, que la vida les haga justicia, una inseguridad muy grande, de que nada haya servido para nada, de que no perteneces a ese mundo y no vas a pasar. Es un momento que te cambia la vida. Porque no eres como ellos, empezando por la estatura, porque no eres normal. Y por aquí vamos a empezar, por esto de normal, porque sus padres pues trataron de convencerle de que si él pretendía llegar algún día muy lejos, su camino no podía ser normal. If you want to be great, you can't be normal. Venía a ser un adagio que manejaba más o menos en casa. Y Peyton no lo era. De hecho, la gran fuerza de este chico ha residido siempre en escapar a la normalidad que representa, aceptarlo y manejar desde muy pronto pues un guión diferente. Bueno, aquel mensaje no solo no se le iba a olvidar, sino que lo iba a cumplir prácticamente como un soldado, Gonzalo. Iba a ser, yo diría que su lema de vida incluso, y lo iba a ser por contar con detalle alrededor de esto, hasta el punto de que su padre Terry, cuando Peyton era adolescente, se solía preguntar si estaban haciendo bien ellos, los padres, permitiendo que Peyton tuviera ese nivel extremo, por decirlo suavemente, de sacrificio. Era una duda razonable. Esto lo hemos tratado muchas veces aquí, Gonzalo, sí, porque el equilibrio es muy complejo entre permitir a un joven serlo y la búsqueda extrema de un propósito mucho mayor, como puede ser ganarse la vida con el deporte. Esto, el ejemplo de Jamal Murray y su padre, creo que es el caso que más lo ha definido del todo. La duda moral sobre esto, digo. Pritchard era un trabajador absolutamente incansable, pero llevado al extremo. Pritchard se acaba alejando de cualquier grupo de amigos que tuviera, porque era un chaval que nunca estaba disponible.
Eso le aparta a su vez de vivencias propias de un adolescente, no las tiene. Él no vivió buena parte de lo que vivían sus compañeros de clase, pero también tuvo consecuencias a nivel físico. Después contamos mejor que a él, literalmente, llega un punto en el que le sangraban las manos de tanto botar el balón, Gonzalo, de tanto ejercicio. Claro, su caso acaba saliendo bien. Él brilla como jugador a nivel de instituto, luego brilla en la universidad, todo compensa, si lo vemos así. Pero hay muchos momentos durante ese camino, muchos, en el que no sabes si vas a llegar. Y es muy lícito dudar de todo aquello, Gonzalo, que en su caso además era muchísimo, ya digo, y dudaba de que si podía merecer la pena. Porque su esfuerzo, digámoslo claro, su esfuerzo fue desproporcionado, Gonzalo. Estamos hablando, por poner un ejemplo, de unos cuantos que tenemos, de que siendo niño, empezando la adolescencia, él se levantaba a las 5:30 de la mañana para bajar al garaje de la casa familiar, un garaje amplio, y comenzar a botar como un poseso un balón de más peso del reglamentario. Hacía ejercicios de bote de todo tipo, bote alto, bote bajo, cruzado por la espalda, en el garaje, Gonzalo, a las 5:30 de la mañana. Imagínate los padres, contentísimos, ¿eh? ¿Cómo no iban a estar contentísimos? Pero es que él estaba obsesionado por completo con mejorar el bote, con lograr que el balón, ese fue siempre su sueño, Gonzalo, que el balón fuera una parte más de su cuerpo. Dices aquellos vídeos que, por ejemplo, pudimos ver en Pistol Pete Maravich. Por ejemplo. Lo que pasa es que con los vídeos de Pistol ocurre lo que ocurre con el glamour del vintage hoy en día, de cualquier mito. Aunque no sea necesario, vamos a escucharlo. Pues algo muy sencillo. No deja de ser más que una secuencia de bote. Bote del balón en el asfalto. Sí, en la parcela del garaje. Andrés, esto tiene un encanto personal, porque es un vídeo de estos artesanales, es muy simple, es maravillosamente cutre, que te explica, de hecho, al Peyton Pritchard real, la fuerza de la voluntad sin ninguna épica. Es cuando empatizas con él. Un detalle que dabas, que también lo contó esto, primero su amigo Grant, que se supone que era trabajar sobre el manejo, sobre el control del balón, pero se pasaba tanto que se hacía sangrar las manos. Sí. Bueno, este Grant es hijo de Brian Grant, que muchos recordaréis, aquella roca, en fin, jugador de Sacramento, de Portland, de Miami, en los años duros, de la NBA. Bueno, pues él también le decía a su hijo, le decía, chaval, tú quieres ser alguien, ¿no? Sueñas con llegar algún día a la NBA. Siéntete libre para elegir tu camino. Gran consejo ese. Pero al mismo tiempo le decía, esto que haces, que hemos hecho todos, Andrés, mañana, pues por la mañana, a echar unos tiros, unos partidillos, alguna carrera y listo. Y entonces, claro, le dice, esto no va a ser suficiente. Exacto. Tú lo que tienes que hacer es competir, porque competir te hace mejor, pero competir duro. Si vas a echarle horas que sean de competición real. Claro, chaval, a esas edades, todo lo interpreta a su manera, y cuando los dos coinciden, Peyton y Grant, en secundaria en la escuela de Oregón, pues la cosa empieza por calentarse demasiado, al jugar, al entrenar. Claro, el hijo de Brian Grant la toma con aquel blanquito que tenía la misma actitud que él venía a defender, y aparte venía a quitar el sitio. Esto lo iba a reconocer él mismo, ¿no? Y dice, pues sí, era una lucha diaria sin ninguna broma, ya fuese en pista o fuera de ella, era un poco pelea de gallos por ganar. Claro, tú imagínate a los padres de Pritchard sentados en la grada viendo aquello, ¿y qué hacemos? Pues por suavizar y como para que amistaran, llega el día en que les dice, venga, te llevamos a casa. Bueno, ¿qué pasa, Gonzalo? Que se acaban haciendo colegas. Los que no se podían ni ver en la pista, acaban jugando a la consola aquella tarde que le invitan los padres a casa. Lo que une los videojuegos es que no les separe nada, Gonzalo. Y una de las cosas que más rápido percibe Grant era que, incluso más allá de lo que estaba viendo sobre la cancha, ¿no? De esas peleas, esa lucha, ese espíritu, todo lo que Pritchard hacía estaba basado en un esfuerzo y un entendimiento tremendo. Lo ve, por ejemplo, en un detalle muy simple, pero que resulta muy llamativo cuando eres adolescente, cuando te pones a jugar a la consola. Cuando jugaba, Peyton Pritchard lo que hacía era cuestión de vida o muerte. No jugaba, quería ganar por encima de todo. Pero no solo a nivel competitivo, de ese deseo, sino a nivel estratégico, Gonzalo, de conocer detalles para tratar de sacarle partido. Una determinación absoluta que deja perplejo a Grant y que iba a marcar en realidad su amistad, porque claro, él no quería ser menos que su colega. Era una barbaridad, Gonzalo, lo de Peyton, porque hablamos de que él con 13 años le pide a sus padres hacer un programa de estudios a distancia, para que nos demos cuenta, estudios a distancia, porque eso le flexibilizaba mucho entrenar a nivel físico. Aceptan los padres con la condición de que académicamente
nada se resintiese, ¿no? De que cumpliese los objetivos. ¿Qué ocurre? Que Grant, su amigo, ¿qué hace? Pues lo que hace tu amigo, le pide lo mismo a sus padres. Oye, mirad, Peyton está haciendo esto, dejadme a mí también, porque así podemos entrenar juntos. Los padres de Grant acceden, pero más a regañadientes, Gonzalo, dicen que le permiten una prueba de un mes aproximadamente en ese tipo de condiciones, pero al pasar ese mes le instan a volver a clase de forma normal, clase asistencial. ¿Qué pasa? Que Grant se echa a llorar. Se echa a llorar porque no soportaba la idea de que Peyton pudiera estar entrenando y él no. Él se ve, yo diría que indirectamente arrastrado por ese deseo desorbitado que tenía Peyton de convertirse en un superatleta, Gonzalo, que era la realidad. Y no poder hacerlo por distintas circunstancias, obviamente porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades o facultades, eso le frustraba muchísimo. Esto lo iban a reconocer más tarde el propio Grant cuando explicaba aquello de que si querías estar a su nivel, por Peyton Pritchard, lo mínimo era trabajar tanto como él, pero que eso en la práctica, decía, suponía un problema porque trabajar tanto como él era prácticamente imposible. Andrés, todos nos hemos hecho alguna vez pues una lista con objetivos, ¿no? Sobre todo cuando arranca el año. Sí. Pero con 14, 15 años hay que imaginar a aquel chavalito haciéndose una lista diaria de objetivos a cumplir, todos ellos relativos al baloncesto, pero un poco barrotes. Es una cárcel, sí, el martes, mates de espaldas. El miércoles, una serie de 10 triples desde el medio campo. Claro, viene muy bien tener unos buenos padres, ponerte la cabeza en tu sitio. Aparte que habían sido deportistas, cada uno en su nivel. Esto ayuda mucho. Eso influyó. Su padre, Terry, había sido jugador de fútbol americano en Oklahoma, donde su madre había sido gimnasta, de manejar trials. Sí. Y le venían a decir algo tan elemental como que, hijo, las metas están muy bien, pero por favor que sean alcanzables, poco a poco y no 5 peldaños de golpe, porque eso es irreal. Ellos me enseñaron a manejar mucho mejor mis aspiraciones, me hacían atender más al suelo que al cielo. Con lo que no podían es con todo aquello que el chaval se estaba perdiendo, a la edad en la que, en fin, le decían, hijo, sal un poco, ¿no? Relájate con los amigos. Se me iba a contar a Jaikin años después. Pero entonces, ¿tú no ibas a fiesta? Y dice, no, ¿cómo iba a ir yo a una fiesta hasta las tantas si por la mañana tenía partido? Y si no tienes partido, no, había que entrenar. De tal forma que el padre acaba asumiendo más la película del hijo que el propio hijo. Sí. Hay una parte que iba a contar que terminaba un poco descontento con algunos horarios en la escuela y en 8º grado, con una docencia floja, dispersa. Por ejemplo, si el chaval estaba 6 horas fuera, pues a lo mejor daban clases 3. Sí. El resto eran asignaturas María y educación física o mucho juego de jardín. Esa sensación al volver a casa de decirle, yo es que creo que estoy perdiendo el tiempo. Exacto. Entonces llega a pedir su padre a la escuela el permiso, llamado homeschooling, que es que en los días que fuera posible, por favor, que su hijo recibiera educación en casa. Que ya lo había solicitado antes, además. De todo aquel periodo, también poco después en high school, en el instituto, iba a echar de menos, esto sí me resulta más curioso, haber jugado algo más a fútbol. Bueno. Yo no tengo ni idea, fútbol americano. Yo no tengo ni idea, Andrés, de dónde podría haber llegado este chaval, si tiene talla, cuerpo, cabeza o no, ganas seguro. Pero yo estoy convencido, al saber esto, que él lo que sentía es hambre de contacto. Total. Como si hubiese integrado en sus planes de mejora física y mental aquello del fútbol americano. Después contamos un poquito más de esto porque es bastante interesante, Sí. pero él era un caso muy claro de deportista multidisciplinar, Gonzalo. Se le daba bien básicamente todo. Todos hemos tenido amigos así, que empiezan a jugar algo y se les da bien. Este era el caso. Pero la diferencia era que el baloncesto le gustaba más que todas las cosas y sobre todo él veía que quizás tenía más opciones ahí. Él se lo toma todo muy, muy en serio. Mira, antes de ir a clase por la mañana cumplía siempre una rutina de bote y tiro que duraba en torno a 60 minutos. Esto a diario, entre semana. Sí. Y fines de semana mucho más. Ejercicios de fuerza, con pesas. Normalmente el fin de semana tenía partido del circuito AAU del amateur uno de los 2 días, o bien sábado o bien domingo. Pero es que la cosa no quedaba ahí. Claro, esto lo contaba Grant, su colega, tiempo después, porque él alucinaba. Sumaba sesiones de trabajo en piscina, trabajo físico, con 11 o 12 años estamos hablando. Sí. De hecho, una de las declaraciones seguramente más significativas de Grant sobre ese trabajo de su amigo fue cuando dijo que Peyton en instituto dedicaba las mismas horas o más al baloncesto que un profesional de la superélite, estando en instituto. Esto lo iba a corroborar otra figura muy importante aquí, que es Anthony Mathis, al que vamos a tratar un poquito más de detalle ahora después, porque Mathis vive básicamente con los Pritchard durante una parte de la etapa de instituto y aseguraba que Peyton no es que no tuviera días de descanso, es que no concebía tenerlos. Andrés, ¿cuántos enclaves hemos ido conociendo aquí en el reverso? Un poco de geografía también enseñamos, Unos cuantos. Vamos a West Lynn, ahí en Oregón, 20 kilómetros al sur de Portland, un pueblo, una localidad pequeña.
torno a los 20-25.000 habitantes. ¿Qué te permite algo así? Si despuntas, si sales bueno. Una fama mucho mayor que pongamos en la ciudad, lo que le pasó a Reeves, por ejemplo, Sí. ¿no? A mi hijo aquí lo van a conocer. ¿Qué prefiere ser, héroe de pueblo o anónimo de ciudad? Pues Andrés, siempre hay que elegir Hoosiers. Y un recuerdo desde aquí al grandioso Jim Hackman, que se nos ha ido esta semana. Eso es. Y luego aparece una de estas figuras de las que importan en tu biografía cuando llamas la atención a un primer entrenador. Aquel entrenador era Eric Bucola, Ujú. que una vez que lo conoce le iba a ir dando paso algunas mañanas para entrenar con el equipo Varsity. Pero el día que lo ve allí el primero, ve a aquel mocoso rapadete metiendo triples como si no hubiera un mañana, le impresiona pero no lo quiere hinchar. Y yo entiendo perfectamente, ¿eh? Tú tienes una edad, en fin, adolescente, te viene un tipo y te dice, qué bien tiras, ya lo sé. Hay que saber O sea, manejarlo. no aporta eso. mucho, ¿no? Pero se acerca y le dice, bueno, parece que aquí tenemos al segundo mejor tirador del centro. ¿Ah, sí? ¿Y quién es el primero? El primero soy yo. Pues cuando quieras nos retamos. Esto años después, sí, el técnico se lo iba a contar a Himmelsbach. Pero eso con 12 años, ¿eh? Dice, allí estaba yo con todos mis años a la espalda frente a un mocoso que realmente quería demostrar que era mejor que yo, que no era ninguna broma y tampoco la sobrada de un crío. Dice, si es por competitividad, nunca he tenido a un chaval así. Bueno, de hecho, Gonzalo, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado antes de votar hasta que las manos sangren, Sí, sí, ¿no? sí. Ese mismo técnico del que hablas, Eric Bucola, contaba que en una ocasión fue a entrenar Peyton con las manos cubiertas por completo de venda, por completo. Entonces a él le sorprende y le dije, oye, ¿qué te ha pasado? Y Pritchard, la reacción fue primero guiñarle un ojo y luego le dice, esto es por votar demasiado. Claro, Eric, el entrenador, en aquel momento no le dice nada, pero luego se pone a pensar y solo llegaba a la conclusión, Gonzalo, de la barbaridad que tenía que estar haciendo aquel chico para llegar a esos límites, porque él durante toda su vida nunca había conocido, como es normal, un caso de un jugador al que le sangrasen las manos de tanto entrenar, pero ojo, le sangraban casi por voluntad propia. Al final lo de sangrar, más que por cuestión cuantitativa, que en su caso también, era una cuestión cualitativa, Gonzalo. ¿Por qué? Porque los balones que empleaba Peyton en casa eran de mayor peso que los reglamentarios, como hemos contado antes. Sí. La superficie de estos es un poquito más dura de lo normal y él botaba contra el suelo del garaje, suelo que era de cemento. Claro, la mezcla de esos elementos es terrible, eso revienta la piel de las manos. Y va a reconocer Pritchard que efectivamente se le hacían heridas feas, que él gasta más venda en esos años que organizaciones enteras de deportistas, Sí. pero no le importaba, Gonzalo. Fíjate el grado de mentalidad que tenía con esa edad para normalizar escenarios. Bueno, yo recuerdo a, en fin, los pelotaris en mi tierra durante mucho tiempo, Claro. se les encostraban las Es un manos. buen ejemplo ese. Y ellos te decían que no tenían tacto, Exacto. que llegaban a perderlo durante días enteros, ¿no? Decías de un tal Mathis, ¿no? Anthony Mathis, sí señor. Pues igual que Grant, este tiene una importancia vital en su formación porque igual que había tenido a un socio de pelea en Grant, pues iba a tener otro, pero ahora metido en casa. Bueno, es que Mathis conoce a los Pritchard en el instituto, porque él pasa a formar parte del equipo en el que estaba Peyton en el circuito AAU. Estamos hablando aproximadamente final del segundo año de instituto, es decir, él tenía unos 15 años. Y el tema que es muy importante aquí, Gonzalo, es que cuando su padre tuvo que trasladarse por trabajo a Wyoming, los Pritchard le ofrecen a su familia la posibilidad de que Mathis se quede en su casa Sí. para que no tuviera, pues claro, cambiar de colegio, cambiar de Todo. equipo, cambiar de vida. En general, en ese punto de adolescencia suele ser traumático, por eso se lo ofrecen. Bueno, él lo habla con su familia y les dice que aunque no quería alejarse de sus padres, obviamente sentía que lo mejor para sus opciones de conseguir una beca universitaria era quedarse en Oregón, seguir ahí el camino. Su familia acepta y Mathis pasa a ser pues prácticamente un hermano de Peyton Pritchard. Y los padres de Peyton eran sus tutores legales, Gonzalo, sus padres en la práctica, aunque él siguiera teniendo contacto con su familia. Y lo curioso aquí, Gonzalo, es que Mathis y Peyton compartían vocación, pero eran dos chavales básicamente antagónicos. Mathis era un chico ordenado, detallista, educado, tenía la habitación impoluta y Peyton no, Gonzalo. Peyton no era nada de eso, era mucho más desastre. Tenía la cabeza en otras cosas. ¿No le gustaba hacer la cama? En otras cosas relacionadas con ¿qué? Con el baloncesto. Claro. Incluso esas diferencias también se acentuaban un poquito en pista porque Mathis era un anotador, era un tirador, jugador claramente enfocado a sumar puntos por su cuenta, y Peyton tenía una visión mucho más colectiva del juego, más desarrollada, más estratégica. Él tenía en cuenta siempre el desfile de movimientos corales, de piezas, ¿no? Era una visión un poquito más de dirección. Pero pese a esas diferencias de personalidad, en la pista también, ellos hacen muy buenas migas, sobre todo porque para hacer muy buenas migas con Peyton tenías que poner el listón a su altura, el listón de trabajo, y Mathis solía hacerlo. Se pasaban horas y horas y horas en la cancha y eso, lógicamente, les une. Yo diría que les une de por vida. Soy muy fan de esto de los entrenamientos nocturnos cuando de vez en cuando vamos tocando alguno, pero fíjate que es que no es que tuvieran permiso
para estos entrenamientos nocturnos, es que los dirigía su padre. O sea, 10, 15 jugadores por sesión, que mucho trabajo, con recursos, drills, partidillos. Entonces, si te entrena tu padre, te puede salir bien o te puede salir mal, pero para hacerlo bien, seguramente el trato recibido es el de uno más. Solo que al personalizar el programa técnico de cada uno, hombre, su padre ya sabía lo que a Peyton más le ponía. Y esto del manejo no es cosa inicialmente, es cosa inicialmente del chaval, pero su padre le da la razón, ahí coinciden. Llega a decirle, los mejores jugadores del mundo, sobre todo los pequeños, son capaces de driblar en toda situación, en espacios muy cortos, plagados de pies y de manos. Pues es lo que vemos hoy. Emplea además tu cuerpo a modo de separación. ¿Dónde estaba la diferencia con, pongamos, el resto? Pues que un montón de chavales se aburren enseguida. O sea, que alguien te diga, haz fundamentos a medianoche, es una cosa un poco dura, ¿eh? En el caso de Pritchard, pues tenía que cortar su padre muchas veces. Algo, tú sabes que el que lleva todo aquello te va a llevar luego a casa, pero también es cierto que tú puedes sentarte en la grada en un momento determinado. Pues no, tenía que cortarle el padre. Dice, la mayor virtud de mi hijo, como una ventaja, es que no le bastaba controlar un aspecto del juego, una variante del manejo. Tenía que dominarla, exprimirla con la maestría suficiente para pasar a otra cosa. Esto podía llevarle tiempo, días y días, pero no daba el siguiente paso hasta estar completamente seguro de poder darlo. O sea, Andrés, una determinación enorme. Peyton, you shoot from, way out. Pritchard lines it up, kick to the corner, Pritchard to break, Pritchard flashes, finds Pritchard, he kicks it out, Pritchard here, Pritchard the shot. Bueno, pues aquel pabellón, Club Sport se llamaba, iba a ser el refugio de la vida diaria en esos años, de estos tres, de Peyton, de Grant, de Mathis. Eso sí, todo era voluntario. O sea, su padre no forzaba a ningún chico a estar allí, ni un compromiso por encima de sus posibilidades, eso es normal, ¿no? Pero si estaban, tenían que adoptar sus métodos, o sea, darlo todo. Dice Mathis, lo que me gustaba de su padre, de aquel hombre, era su claridad a la hora de estar allí. No era con nosotros una niñera. Si quieres mejorar, esta es la forma. Un estándar mucho más alto de lo que en otros sitios podías encontrar. A lo que sí forzaba a su hijo era a apagar el portátil a las tantas. Porque claro, luego en casa era otro enfermito de YouTube. Claro, estábamos en... Era la época. Tienes que rebobinar demasiado. Claro, es una especie de, bueno, ¿a qué o a quién quiero parecerme? ¿Quién creo que me puede enseñar? Y despuntan sobre todo 4 nombres. Dwayne Wade, Chris Paul, Damian Lillard y Kyrie Irving. Como fuentes para el Pritchard que vemos hoy. No está mal. Tienes un poco de todo, ¿no? Tienes tiro, tienes pase, tienes manejo, tienes finalización. Por tener tienes hasta mala leche. Otra ventaja en aquel refugio es que como estás en la edad de hacer otras cosas, puedes no salir de marcha, pero sí, a lo mejor esa primera moto, ese patinete, ese hacer el cabra, porque estás en la edad, alguna actividad de riesgo te puede romper. Bueno, pero fíjate que Mathis confiaba al 100% en Terry. Gonzalo se convierte en una especie de segundo padre, seguía todos los consejos que le daba. De hecho, ahora que dices lo de la moto, el patinete, a él, por ejemplo, le gustaba mucho practicar skate. Y llega a tener un accidente. Claro, cuando se pone serio Terry con él, le dice, mira, si quieres llegar a algo, lo mejor es que lo detengas, que controle los riesgos. Él ejerce de padre, básicamente, de Mathis. Y cuando él va subiendo escalones, se da cuenta de que aquello, sin él, sin Terry, sin el padre de Peyton, tampoco habría sido posible, Gonzalo. Esto es algo bastante común también a todo el entorno de Peyton Pritchard mientras iba creciendo, que se daba cuenta, ese entorno, digo, de que la influencia del padre es mucho mayor de lo que puede parecer desde un punto de vista de saber manejar un equilibrio que, insisto, es complejísimo, el equilibrio entre el deber y la pasión. Y algún privilegio, Andrés, que esta es la parte que más me gusta de su gestación, que empezar a entrenarte a pasar también por allí, oye, un jugador de la NBA, un tal Steve Blake, a 5 años en Portland. Aquel base maquinal, serio, mismo corte a cepillo, y un tanto psicópata, ¿eh? Este no se achantaba con nadie. Vamos a poner Steve Blake's Fights y tienes unas cuantas. Aquello que le hacía Kobe, por ejemplo, a Vujicic, para calentarlo, le pegaba con el codo en el pecho. Con Blake no. Primero porque cumplía y segundo porque Blake no se callaba, plantaba cara. Entonces, entrenando en aquel pequeño pabellón, observa a aquel chico que le llama la atención. Esto era el verano de su año sophomore. Entonces se le acerca un día y le dice, yo voy a estar por aquí. ¿Quieres trabajar conmigo? Y sí, señor, allí se machaca con él.
Sesiones, Andrés, mañanas enteras de tiro, trabajo físico y mucho 1 contra 1. Era un lujo, ¿eh? Unos contra unos, Andrés, a toda pista. No siempre, pero sí muchas veces. Si tú lo has hecho esto alguna vez, Sí. es una forma de deshacerse, Eso te quema. pero alucinante. Claro, ahí sí que ves que no hay nada casual. Tu compañero de Blake en los Lakers, Kobe Bryant, pues sabes un poco de qué va esto. Vamos a decir que aquel verano no le gana ni una sola vez. Obviamente. Cosa que le encendía aún más. Sí, sí. ¿Vale? A casa de decir, hoy no, pero mañana sí. Entonces aquí la lección que parece extraer es algo así como, oye, pues qué majo Blake, ¿no? Se prestaba a ayudar a un chaval, etcétera. No. Hay que darle la vuelta. Esta es la prueba de que nada menos que un base NBA, que decir que vivía en los márgenes, que no contaba con ningún campus de estos cortijos de amigos, Sí, totalmente. que es como se suele manejar esto en verano, que emplea a aquel chaval para sí mismo en su propio beneficio como sparring, tal vez como el chaval más duro de aquel área. Claro, cuando supieron esto de Steve Blake, lógicamente los insiders de los Celtics le llaman y Blake por teléfono llega a decir a uno, es que, vamos a ver, competía como el que más, que tenía 15, 16 años, daba igual, luchaba, peleaba por cada balón, se dejaba el alma en cada acción, era técnicamente buenísimo y a mí me ayudó. Me servía para mi entrenamiento personal, para estar listo de cara a la nueva temporada. Además termina, dice, nunca le puse las cosas fáciles. Cuando volví a casa, yo veía a su padre con los lagrimones y dice, bueno, ¿no querías competir? Pues mira, esto es competir. No le ganaba, ¿eh? No le ganaba y cómo le dolía Claro. a Peyton. Ella era hipercompetitivo en esa etapa de 15, 16 años. De hecho, él lidera a su equipo de instituto 4 campeonatos estatales seguidos, es elegido jugador del año. Comienza a labrarse un nombre, comienza a destacar en partidos ante rivales incluso de otros estados. Mira, hay uno bastante famoso en 2015, Sí. entre una especie de All-Star de jugadores de Oregón y de Washington, de los dos estados, donde él se mide ante todos los bases más famosos por entonces, a nivel formativo, digo, como era Malachi Flynn. Y le hace 43 puntos, 15 asistencias a Malachi Flynn. Pero ojo, cuando decimos lo de competitivo, esto también afecta a otras disciplinas. Y voy a volver a esto, Gonzalo, porque contaban en su día, los que le conocían, que era tremendamente bueno jugando a fútbol americano. Pero bueno hasta el punto de poder intentar carrera profesional. Gonzalo, él era quarterback, y de hecho su padre que se dedicó al fútbol americano, pensaba que podían darle beca en la primera división universitaria, como quarterback. Quienes le vieron jugar al fútbol destacaban que era tremendo leyendo defensas, estudiando rivales, una cosa muy poco común, si te paras a pensar, Gonzalo, en niños, en adolescentes, en fases tempranas, pero que en él resultaba casi innato. Con 12 años, llegaría a contar Grant, uno de sus primeros grandes amigos, preparaba partidos como si fueran la Super Bowl. Hacía cosas que no se veían en formación. Este es uno de esos casos de deportistas que bien podrían haber llegado a la élite en varias disciplinas diferentes. Hay unos cuantos incluso en esta misma NBA. Y sería interesante, yo creo, algún día poder dedicar incluso un capítulo a este tipo de superatletas. Otro caso, ¿sabes cuál es no tan conocido? Más allá de los Iverson, ¿no? De los LeBron. Sí. Pat Connaughton. Pat Connaughton era buenísimo al béisbol, era superélite como adolescente y de hecho se le obliga a elegir, llegado a un punto, Gonzalo, baloncesto o béisbol. Fíjate que al final acaba brillando en el deporte tal vez más difícil de todos para su anatomía. Bueno, pues esto que decías de fútbol americano, llevaba el número 12, ¿no? Por su jugador favorito, Tom Brady. Yo aquí ya te digo, me pierdo un poco, ya lo sabes. Pero por lo visto el motivo era la magia de sus pases, tanto en visión como en ejecución. Dice el padre, yo también lo había entrenado por esa vía, pases a la mano de 60 yardas, en estático y en movimiento. Que la clave era la precisión, hacer diana. Bueno, hubo un tiempo, Gonzalo, que llega a compaginar los dos deportes, baloncesto y fútbol americano, con idéntica disciplina, te puedes imaginar, pero aquello tiene que parar cuando se es consciente de que los días no podían durar de ninguna manera más de 24 horas y la cosa se ponía seria de verdad. Tienes que elegir, pero aquella ética de trabajo, aquella dedicación resulta muy inspiradora para su círculo más cercano, para Grant, del que hablamos antes. Bueno, Grant acaba en Oregon State jugando precisamente a fútbol americano. Otro de sus conocidos en aquellos días, Ryan Bay, también llega a jugar en Oregon State a buen nivel. Y Mattis consigue beca en Nuevo México antes de acabar de forma, yo diría que tremendamente poética, acaba su carrera universitaria en Oregón junto a Pritchard. Todos ellos decían que Peyton fue un factor realmente importante en sus carreras desde el punto de vista de ayudarles a centrarse de verdad en el deporte, Gonzalo, y a maximizar su potencial. No es fácil esto, ¿eh? No es fácil siendo adolescente porque normalmente las inspiraciones, los mentores suelen ser personas mayores, personas de más experiencia, que tienen ya otro tipo de estilo de vida. Pero Peyton ejerce esa misma influencia positiva en toda esa gente. Pues esta es su gestación. Hasta aquí podemos llegar.
por no incidir más en lo mismo, ese aprender y formarse como un pequeño marine. Solo hacía falta que alguien lo viera, que alguien supiera de él y le detectara ese algo necesario. Y va a salir nuevamente aquí, yo creo que es uno de los personajes que más ha salido en este programa sin tener un monográfico, como es Danny Ainge. Además, desde muy pronto, en un buen escenario, una Pac-12 de la NCAA, siendo Pritchard freshman. ¿Qué hacía falta? Pues un buen asiento para ver a Oregón en compañía, como no, de Mike Zarren y su ojo clínico, y ver juntos a aquel chaval que jugaba como si le fuera la vida en ello. You know, I never quit and I'll keep going, and anything you put your mind to in life, you can accomplish it. So it's how I've always been, and it's probably why I'm here today. Dice Zarren, Danny empezó a soplarme la oreja una y otra vez por aquel chaval que iba tan duro a todo. Claro, como la única forma de sobrevivir y de hacerse valer. No era el mejor jugador de su equipo, dice, pero a mí me decía, el pequeño ese sabe de qué va esto, se va dejando el alma, no abre la boca y tiene calidad. Me gusta. Y entonces, como Ainge te dijera eso, vamos, ibas a la agenda de cabeza. Pero ojo, que Peyton se lo iba a ganar. Bueno, es que él es titular, de hecho, desde su primer año en Oregón. Su último año allí se va más de 20 puntos, 5 asistencias, por encima del 41% en triples. Y sobre todo lo más importante con él es que hacía ganar a su equipo. Desde el principio, esa ha sido siempre la mayor virtud de Pritchard. Oregón, de hecho, iba a jugar la primera Final Four en su historia moderna en 2017, con Peyton siendo valioso incluso como novato, que era titular. De hecho, fíjate hasta dónde llega lo de ganar, Gonzalo, que cuando él deja la universidad, él deja a Oregón como el jugador con más partidos ganados en la historia de Oregón. Esto, por supuesto, no pasa desapercibido para unos Celtics que tenían claro que aquel chaval iba mucho más allá de sus números. Boston sabía que el espíritu de Pritchard, el competitivo, el de superación, eso era clave a la hora de fijarse en él. Tenían muy claro, Gonzalo, que iba a ser mucho mejor de lo que muchos pensaban, sobre todo subestimándoles por su molde físico. ¿Por qué? Porque era pequeño, falta de tamaño, falta de explosividad. A él no le hacía falta. Aún con todo, iba a enviar a Zarren una última vez a verlo, un 22 de febrero, en Arizona, y aquella noche le sale redonda, porque gana Oregón y el pequeño Pritchard se marca 36 puntazos. Menos de 3 semanas después, el mundo se iba a detener por una pandemia, pero Ainge ya para entonces lo tenía como prioridad. Luego parece que tienes que explicar un poco la elección, y ahí siempre hay un portavoz que era, en este caso, Dave Lewin, el director del departamento de scouting, que dice, el más duro, el más determinado, el más incansable de todos los que teníamos en agenda. Ser realmente bueno en esto es más importante para él que cualquier cosa en el mundo. Esa es una frase que es maravillosa. Yo creo que es la que mejor lo define. Por cómo lo define, efectivamente. Él, de hecho, cuando llega a la NBA, cuando llega a aquellos Celtics, llega a ser importante como novato, Gonzalo. Él se gana un sitio en la rotación de Stevens. Hablamos de que juega 19 minutos por partido en su año de estreno, que no es fácil. Convence muy rápido por ese cóctel de dureza, de determinación, por supuesto de eficiencia, porque él supera el 41% en triples como rookie en la NBA. Y cuando acaba el año, Stevens deja una declaración que coincide para Pritchard. Yo diría que tratemos la época que tratemos con él. Dijo Stevens, en mis 20 años en este juego no he visto a nadie que supere a Peyton a la hora de trabajar duro. Ese espíritu, Gonzalo, ese es el que le hizo ganarse un hueco en la NBA desde el principio. Y sin embargo, esta es una etapa en la que tiene que convencer a mucha gente. Yo diría que demasiada de su valor, No el actual Pritchard que vemos, no aquel. Esto incluye esto de tener que convencer pues al gran público en general y a los aficionados de los Celtics, claro. Al desconocerlo, no veían dónde estaba la gracia. ¿Y ese? ¿Que es un base? ¿Un escolta? ¿Por qué alguien tan pequeño? Bueno, será un tirador infalible, una especie de Isaiah Thomas blanco. Es decir, Andrés, las dudas con él de siempre. Toda aquella gigantesca barrera que tener que derribar. Yo recuerdo que con toda su... Es que luego muchas veces nos preguntamos que, por qué a algunos deportistas les cuesta dar entrevistas de una forma o de otra. Con toda su buena fe, da unas declaraciones, Pritchard, en las que aparece un tal Stephen Curry. Se puede hacer difícil de digerir cuando lees titulares malos. Exacto. Cuando se sacan de contexto... La cosa era tan sencilla como, bueno, ¿quién es tu modelo? ¿Qué crees poder aportar? ¿A quién poder parecerte? Y habla de Steph, lógicamente por su tiro, pero también sobre todo por su movimiento sin balón, por ese infatigable trotar como ayuda para todos los demás y sobre todo el detalle de llegar en un estado de forma ideal al último cuarto. Dice algo, Andrés, que además de justo, además de honrado, es cierto, porque eso último, eso del conditioning, es uno de los jugadores en mejor condición física de toda la NBA. Absolutamente. Pero todo esto puede chirriar, Andrés, en un novato.
que no te llega a los 20 minutos por partido, que se te quedan 7 puntos, 44% de tiro, un pequeñito blanco, achinado, cargado de hombros, sin ningún pasado, y además en los Celtics. Es que esto puede llegar a hacer que nazcas con una cruz en una temporada en la que el equipo termina con un 36-36, cayendo en primera ronda ante Brooklyn. Es que yo recuerdo aquellos días perfectamente. Cuando tienen que acusar a alguien, las culpas a quién, a Ainge, y de paso a Curilla Stevens. Este es el panorama nada sencillo que se encuentra Pritchard al llegar a la NBA. ¿Y qué iba a hacer él? Seguir currando. Porque no sabe hacer otra cosa soñando con más minutos. Bueno, hay que decir que a él la llegada de Udoka personalmente le hace perder relevancia a la rotación, Gonzalo. Al menos le pone un techo en esa rotación, lo cual no deja de ser un poco paradójico considerando el tipo de jugador que le gusta a Udoka. Porque estoy seguro de que sin ir más lejos, Gonzalo, Udoka mataría por tener ahora mismo a Pritchard en Houston. Pero el caso es que en el siempre complicado segundo año, sobre todo cuando vienes de hacerlo relativamente bien, él baja su media a 14 minutos. Y en playoff, donde por cierto Boston llega a las finales, baja a 13. Claro, cuando después de esas finales los Celtics acaban haciéndose con Malcolm Brogdon, que era otra pieza exterior de prestigio, otro manejador, su sitio directamente queda en entredicho, porque en Boston ya estaban Marcus Smart y estaba Derrick White. Que volvía otra vez al principio. Exacto. Eso sí, hay una persona entonces, una persona inesperada además, que llega a Boston y que a él le hace muchísimo bien, Gonzalo. Y es de esas historias, yo creo que de las historias que más nos gustan, porque no se le dio relevancia en su día al trabajo a nivel de grupo que pudo hacer Blake Griffin allí. Blake Griffin iba a disputar su última campaña como profesional con los Celtics, con gente como Peyton Pritchard. Primero, nada más llegar Blake, que llevaba más de una década en la liga, había visto de todo, imaginémonos, se da cuenta de que aquel tipo que apenas tenía presencia en la rotación trabajaba como un animal. Podía estar entrenando todo el día. Después le proponía un 1 contra 1 a cualquiera que pasase por allí, a cualquiera, pero no es que solo jugase, decía Blake, es que le he visto picarse y machacar a los Jays, no les tenía ningún miedo. ¿Qué sucede, Gonzalo? Que llega un punto, en el tercer año de Pritchard, en el que la tendencia con respecto a los minutos no cambia, no mejora. Y él empieza a frustrarse de verdad. Claro, es que tú escuchas la primera mitad del programa y dices, uy, qué prometedor todo, ¿no? Pero hombre, la realidad no indicaba lo mismo, de hecho puede llegar a indicar lo contrario, cuando vamos viendo una caída gradual, por ejemplo, de su tiempo en pista, de 19 a 14 a 13, ya estamos en los límites de lo marginal. Porcentaje de tiro, que es, se supone, una de tus grandes virtudes, 44, también 42, 41. Yo creo que el momento crítico, pese a lo que decías de Udoka, tiene lugar en esa tercera temporada, cuando llega además un nuevo entrenador, que es Machula, y va a jugar 48 partidos, y va a jugar 23 partidos menos en relación a la temporada anterior. Todo ese tramo final es durísimo, incluidos los playoffs, porque ya digo, es que no llegaba ni a jugador marginal, camino de desaparecer. Él se veía afuera, Gonzalo. Una elección además de los Celtics. Son como 2-3 meses que confirman que en el banquillo, Andrés, reposa la única necesidad que no agudiza el ingenio, solo una frustración silenciosa que le va comiendo por dentro. Una fuente interna, pasado ya todo esto, que llega a decir, no había nada más desmoralizador para él que seguir ocupando una y otra vez el fondo del banquillo, o sea, la nada. Mataba por un puñado de minutos y moría al recordar todo el trabajo que le había echado. Exacto. Que luego tienes que ir a casa, ¿eh? Otro partido, más, el que no has jugado. Otra noche de perros. Entonces empieza a llamar a su padre. Estas regresiones a los años de infantil te tocan un poco la patata. Y el padre le dice, ve tranquilo, no te hundas, estoy seguro de que llegará tu momento. Solo trata de hacer una cosa, si te dan un minuto, déjate la vida en ello. Aunque sean minutos de la basura, demuestra que eres el mejor de todos los que estén en pista. Y decías de Blake Griffin, sí señor, le echa un cable este personaje que nació siendo una cosa muy distinta a lo que terminó siendo. Total. Entonces, claro que tiene apartes con él, le dice que entendía toda su frustración. Le dice algo tan bonito como, haz caso a tu padre. Estoy de acuerdo con él, hazle caso, saldrás. Dice, yo he vivido esto, no había vivido esto ni de coña. Ni en Brooklyn, claro. O sea, por supuesto que su papel se reduce mucho, ni en Boston, pero no. Tenía, lógicamente, la barrera que superar un Pritchard. Pero Blake se convierte en una persona de verdad muy, muy importante en aquel tramo de carrera, sobre todo para Peyton. Hace de veterano de los buenos. Yo creo que se ha hablado muy poco de lo que le pudo ayudar, calmar, consolar incluso en aquellos meses difíciles. ¿Cuándo se empieza a sorprender la gente de esta particular relación entre ambos, Gonzalo? Pues yo diría que el verano pasado, porque el verano pasado pudimos ver a Blake Griffin llevar la ceremonia de la boda de Peyton Pritchard. Peyton Pritchard con Emma McDonald. Porque es que además de todo lo que le ayuda a nivel profesional y personal,
poco menos que le ayuda a encontrar una mujer, Gonzalo. De hecho, iba a contar Pritchard, entre bromas, que cuando él empieza a salir con Emma, Blake llega a asistir a alguna de esas citas en las que ambos estaban conociendo. No quiero que suene raro, decía Peyton, pero le decía a Blake que viniera con nosotros a cenar. No sé si muy raro, poco raro, algo sí, no te voy a engañar, pero te digo una cosa, Gonzalo. Blake es un tipo con un sentido del humor extraordinario, de los que siempre ayuda a tener al lado si te atascas. Y estoy seguro de que le sirvió a Peyton alguna buena asistencia entonces. Bueno, después de este momento Tinder que tan bien le vendría a Durant, vamos a decir que la rabia, por continuar un poco el marrón que tiene, entonces, la rabia que puedes tener dentro te lo explica, por ejemplo, algo que ya había ocurrido meses atrás, que fue aquel deadline de febrero. Es que eso es muy importante en su carrera. Es que eso es... Cuando con toda su discreción le dice a su agente que quería simplemente un rol mayor, o sea, minutos. Quería jugar. Y si no era posible, pues bueno, que le movieran. Se filtra aquello, Andrés, se filtra mal. ¿Para qué quieres más? Lo crujen. Sí. Cuando tú recibes esos titulares que te vienen a decir que un jugador marginal pide el traspaso, se convierte automáticamente en un objeto de burla y de ira por parte de la comunidad de su propio equipo. Se le había faltado el respeto a un Marcus Smart y a un Grant Williams. Sí. Pues imagina entonces este patito feo. Y llegan a intentarlo. De hecho, cerca estuvieron de acordar un lote con los Spurs, si recuerdas, por Jakob Poeltl, que al final termina en Toronto. Pero no sale, como no salen muchas propuestas de traspaso, por desacuerdo en los retornos. Y tampoco hubo llamadas por él. Esto llega a hacer tanto daño a la forma en que fue expuesto aquel quiero más minutos, Pritchard pide el traspaso, algo así, que en marzo iba a cambiar de agencia. Bueno, firma por CAA. Y de ahí al final de temporada, recuerdo aquella molestia en el talón que creo sinceramente que era una lesión encubierta. Para entonces sí aclara, desesperadamente, yo estoy aquí, quiero estar aquí, adoro a este equipo, adoro a mis compañeros y voy a hacer lo que me pidan. O sea, un Pritchard suplicante. Y mientras tanto, pues hace lo único que sabía hacer, que era trabajar como un animal y cumplir, por cierto, el consejo de su padre. Porque cuando termina la temporada, vemos esos partidos, esas noches, Andrés, durísimas, que de repente ves a un jugador de fondo hacer unos numeracos que no vuelve a hacer en su vida, pero ya puede contarle algo a los nietos. En los 2 partidos finales de aquella temporada regular, Pritchard le hace a los Raptors 22 puntos y a los Hawks un 30-14-11. Cerrando la temporada con 13 de 24 al triple. Justo lo que le había dicho su padre. Exacto. Aprovecha cada minuto, aunque ganéis de 40. No le sirve de mucho, porque luego en los playoffs, pues Machula, lógicamente, tira de su rotación habitual. De aquella temporada termina con una caída muy dura, pero muy dura para ellos. O sea, en las finales de conferencia, aquel 7º partido en casa, cuando caes ante Miami, ya te puedes imaginar el ánimo que se gastaba, digamos, el aficionado Celtic, y mencionar su nombre entonces era un absurdo. No llegaba su nombre ni a nota a pie de página. De todas formas, antes del inicio del curso pasado, que era el cuarto de Peyton Pritchard, internamente en Boston sí que empiezan a cambiar cosas. Una de esas cosas, a nivel interno, digo, es comenzar a valorar el darle más minutos a Peyton Pritchard, porque ellos creían, una parte al menos de la nómina ejecutiva del cuerpo técnico, que podía dar más Pritchard. De hecho, ellos se hacen con Ru Holiday, pero traspasan a Smart y traspasan a Brogdon, es decir, despejan un poquito ese puesto de uno para permitir a Pritchard un poquito de espacio. Afianzan esa decisión con la extensión de contrato además al propio Pritchard de unos 30 millones por 4 años, que es una ganga tremenda ahora mismo. Y Gonzalo, hablemos claro, les sale bien, les sale muy bien, porque efectivamente Pritchard estaba para más minutos, se sube la rotación, se va a más de 22 por partido, casi 10 puntos, consagra ese valor como agitador desde el banquillo y en playoff es parte activa de la rotación de un equipo que sale campeón. Como suplente se convierte en un jugador básico hasta que las finales de la NBA al máximo escaparate posible le ponen de verdad en el mapa. Le ponen el mapa para algunos que quedasen aún por descubrir el impacto que tenía aquel blanquito exterior de los Celtics. Andrés, hay una frase de Machula que hace justicia. Yo creo que hace justicia a los dos. Porque mientras tú tienes que entender también al entrenador con sus rotaciones, sus miedos, sus reservas, lo que dice, finalmente, es cierto. Dice, la forma en la que ha gestionado eso de jugar y no jugar, que nunca es fácil en un jugador joven, es la correcta. Su competitividad, su profesionalismo y su ética de trabajo es todo cuanto puedo decir de él.
Pero te das cuenta, hay formas de creer en uno mismo muy diferentes, ¿eh? Una puede ser la de un Anthony Edwards y otra puede ser la de este chico, que es la menos problemática, es todo lo contrario. Machula es justo porque toda la temporada pasada, ya lo decías, es darle una oportunidad, es dársela del todo, es duplicar su minutaje y repuntar en prácticamente todo aspecto del juego. Por cierto, hay un acercamiento también entre el técnico y su padre, Terry, que normaliza, digamos, mucho las cosas. Es que, el padre tiene un asiento habitual en todos los partidos de casa, que son como 9 filas por detrás del banquillo, que tú quieres hablar con tu hijo y puedes perfectamente. Y ese Andrés admitir ya del todo su papel, especialmente en playoffs, el año pasado, que era lo que habíamos visto los meses anteriores, que encajaba como un guante en toda rotación y un rol ya más específico que en los Celtics, hombre, tiene toda su lógica eso, feed the wings, distribuye y tira como el resto. Y en defensa, no pierdas tu asignación y haz lo que Jrue se ha desgañitado en enseñarte, que es ese uso de las manos, ser muy agresivo con ellas. Y vemos partidos donde ya apuntaba pues lo que estamos viendo este año, ese cambiar la dinámica, ese agitar que decías, acelerarla, su condición de game changer. Hauser's got it. Quickly converge shot. Pritchard another three. Lo que pasa, Andrés, es que hay momentos icónicos precedidos por algo para lo que tú puedas valer. ¿Qué es esto de los hips? Esos tiros desesperados por apuros del crono. Yo en la NBA actual hay 3 jugadores a los que sí presto atención. Que son Curry, de Curry tienes que ver, un hip, vamos, aunque lo esté lanzando desde la sala de su casa. A Jokic porque no descarta ninguno y a Peyton Pritchard porque en ellos actúa como un depredador. Ese momento icónico se iba a dar, pues posiblemente, además del mejor, el más tardío momento del año, un 17 de junio, en plenas finales. En aquella primera mitad iba a disputar únicamente 4 segundos. Es tremendo eso, ¿eh? Esto es como llevar sentado, Andrés, 1 hora. Y sale entonces a pista como un arma de precisión para cumplir una sola cosa, por muy difícil que fuera, que de hecho podía ser la más difícil de todas. Pero es que de todos los jugadores de plantilla es el mejor diseñado en concreto para algo así. Bueno, era el quinto partido de las finales, quedaban efectivamente 4 segundos para final del segundo cuarto y Pritchard sustituye a Derrick White en Boston. Brad Stevens, que veía la acción desde la distancia, a las alturas en el pabellón, en su espacio reservado, la quinta planta del pabellón, le dijo a las personas que tenía cerca lo que iba a pasar, Gonzalo. ¿Qué iba a pasar? Pues yo creo que bastante más gente lo sabía. No se trata de porcentajes en esas situaciones, contaría después Stevens, al que le preguntaron, se trata de jugadas ganadoras. Y él hace jugadas ganadoras. Pritchard recibe el balón sin haber jugado antes y enchufa un triple lejanísimo que suponía un mazazo devastador para los Mavs, porque no era ya perder de paliza al descanso, que eso ya sucedía, Gonzalo, era el mensaje con esa canasta imposible de que los Celtics no podían perder aquella noche. Yo quiero repetir esto porque en el segundo partido ya habíamos visto ese poder. ¿Recuerdas al término del tercer cuarto? Si no iba a anotar más, pero claro, eso permite al equipo entrar al último cuarto con un +8. You've got to drive it, like Kyrie's got to come along. Oh, Pritchard banks in the three at the buzzer. Fíjate que al término de todas las declaraciones y de todos los elogios que Machula pudiese tirar, califica esa acción como play of the game, la jugada más importante del partido, porque es la que permite relajar ya muchas cosas. Y la que ejerce un daño irreparable en el rival. Y recordando aquella jugada, Gonzalo, la del quinto, es Al Horford el que coge el rebote tras el fallo en el tiro libre de Luka Doncic. Se la da a Pritchard quedando 2 segundos. Hemos dicho, faltaban 4. Cuando Pritchard recibe quedan 2. Y el resto, Gonzalo, el resto es historia. El estruendo en el Garden fue absolutamente brutal. Aquello directamente sonaba anillo, Gonzalo. 4 seconds to go. Missed free throw. Horford the rebound. Here's Pritchard. He loves these. Puts it up half court of the buzzer. Bang! Pritchard at the buzzer with a three-pointer. He's done it again. Uno ha visto ya muchos hits de estos, ¿eh? Y momentos importantes también. Pero yo juro que había como una anticipación general de que iba a entrar. Tanta como que aquella era la noche de título para los Celtics. Andrés, en una noche de anillo
te puedo asegurar que es muy difícil de coger declaraciones más o menos templadas, con esto te digo que se entiendan luego, cuando las transcribes fuera del estrado. Y este fuera del estrado también importa aquí, porque por ese estrado iban a pasar los Jays, iba a pasar Derrick White, Porzingis, Horford, Jrue Holiday, Machula, pero no iba a pasar Peyton Pritchard, como si no hubiera sitio para un antihéroe. Pero hay una declaración esa noche en que, en fin, alguien un poquito avispado de ESPN le pregunta por ese momento. Y dice Pritchard, en ese momento, con toda la adrenalina viva, la distancia deja de importar. Hay algo que te eleva a otro nivel y tu concentración, tu seguridad no puede ser mayor. Dice, no sé cómo explicarlo, pero juro que ese momento es real, que todo se ralentiza y yo solo llego a estar convencido de que puedo hacerlo, de que voy a hacerlo, de que va a entrar. Y esta es la parte más bonita de todas. Porque te das cuenta de que una canasta, solo una canasta, puede dar sentido a toda una vida. Unos meses después de esto que estamos contando, o sea, todo lo que hemos estado viendo este año, Andrés, es con él de una consistencia desconcertante. Bueno, este Peyton Pritchard es ya una de las claves de uno de los mejores equipos del mundo, del campeón que aspira a repetir. Sale desde el banquillo, pero podría no hacerlo. Tiene estatus de titular en un equipo que bien podría tener 7 titulares, que los tiene. Y si sale como suplente es precisamente porque a Boston le ayuda a tener ahí al mejor de la liga. Porque Peyton Pritchard está siendo el mejor sexto hombre del año, es así de simple. Y no es cuestión ya solo de elevar los minutos o de tener marcas de carrera en prácticamente todo, que es lo que está teniendo. Es que el salto cualitativo en un rol similar al de antaño es verdaderamente llamativo. Gonzalo, representa a la perfección ese papel de agitador de partidos mientras se sabe una pieza coral de la estructura. Es decir, él está integrado, pero a la vez tiene la licencia para reventar el ritmo de los partidos. Y ese es seguramente el mejor escenario que tiene Peyton Pritchard. Y ahí dentro, Gonzalo, en el vestuario, lo están gozando como él. Mira, Tatum, que comparte edad con él, sabe bien qué tipo de jugador ha sido siempre, porque, bueno, comparte generación, destacaba este año que la competitividad que ve en él ahora es exactamente la misma, esto me parece fantástico, que cuando supo de él hace más de 15 años, Gonzalo. Que mantenga ese deseo, yo creo que lo dice todo. Y Machula, que está ya pues más que entregado a ese impacto, resumía perfectamente su valor, recordando que sí, que agita partidos, pero que su principal virtud es que siempre encuentra formas diferentes de ayudar a ganar. Ya sea con un triple, con un 2+1, un robo de balón, un balón dividido que acaba recuperando. Decía Machula que es un jugador de acciones ganadoras, acuérdate, lo decía Stevens. Y es cierto, porque muchas acciones ganadoras no tienen por qué ser highlights, pero crean un efecto emocional en los partidos, en los momentos que vives a lo largo de un encuentro. Dices Machula, Andrew, del que recomendamos siempre ver todas sus ruedas de prensa. Es que a través de él, digamos que explica varias cosas que lo definen muy bien. Por ejemplo, dice que no sabe cómo, a través de una voluntad feroz, es un jugador que carga el rebote con su tamaño, que su presión al balón es asfixiante, o sea que no te vas de él, y que todo el espaciado que permite su movimiento sin balón le cumple perfectamente el playbook. Y luego está lo de los 3 levels, que más de uno ha preguntado, ¿pero exactamente a qué se refiere? Bueno, pues básicamente que es un anotador fiable, sólido, soberbio en la restricted, en la media distancia y en el triple. Estos son los 3 niveles. Dice, sé que puede sonar raro, pero por su tamaño es uno de los jugadores más completos que haya visto. Y estoy completamente de acuerdo. O sea, lo es. Vamos a ver, para un perfil blanco, un 85, tú no puedes dar una mayor sensación de ser de acero. Pues en las penetraciones se lleva al defensor por delante, que no le quitas el balón, porque su bote es bajo, corto, amartillado, de estos que van haciendo agujeros en el suelo. Es la prueba material de su mentalidad. Porque no va a parar. Ni sabe, ni puede, ni quiere hacerlo. Totalmente. Además es que esa es la gran clave con él, que no sabe y no quiere, Gonzalo. Mira, hay una cita además de un libro que a Pritchard le gusta mucho, a él, que lee por primera vez en el instituto y ha repetido muchas otras veces después, que es El alquimista de Coelho, que dice que siempre vas a llegar a tu destino mientras no abandones el camino, ¿no? Que toma eso, que tanto le gusta, como lema vital. Y viéndole jugar, Gonzalo, se entiende muy rápidamente por qué. Entonces, Andrés, ¿fue una elección acertada finalmente esta de Pritchard? ¿Tú qué crees? Teníamos aquí una ristra de datos de los que mencionamos y al mismo tiempo barremos, porque no son necesarios. Simplemente en el corte de los 55 partidos ya llevaba 18 con más de 20 puntos desde el banquillo, máximo NBA. Y un detalle de estos que nos gusta tanto, porque
Jalen le ha estado pidiendo a Jrue Holiday que fuese mucho más agresivo, que sea igual de agresivo que Peyton Pritchard. A mí me parece un jugador, Gonzalo, con el que es tremendamente fácil identificarse, pero al que paradójicamente es muy difícil entender de verdad. Y me explico, tú ves un tipo pequeño, peleón, tirando de descaro, en un mundo en el que físicamente compite en clarísima desventaja, y te identificas con él. Claro. Pero corres el riesgo con estos perfiles de olvidar que son mucho mejores jugadores de baloncesto de lo que parecen, de lo que aparentan. Que son peleones, que son competitivos, sí, lo compro. Pero que juegan al baloncesto como Los Ángeles, que entienden a la perfección el lado táctico, el lado técnico, el lado emocional del juego y que por eso son tan útiles como son. Peyton Pritchard es un magnífico jugador de baloncesto, que no se nos olvide. Peleón, sí, competitivo, sí, pero juega increíble. Y luego está la prueba del algodón, que para mí suele fallar muy poco, y es que si está en tu equipo le adoras, pero si está en el rival, Gonzalo, le quieres hundir la vida, le quieres muerto, y Pritchard es uno de esos jugadores. A mí me llegaron a decir en una ocasión algo así como que, oye, no veía la posibilidad de un Pritchard con un mayor peso en otro equipo. Yo recuerdo decirle que no era necesario y que fuera, hace mucho frío, sí. Se lo digan a Smart. Sí. ¿Recuerdas una bonita historia con Sudán del Sur? Le ofrecieron naturalizarlo, Andrew. ¿Te imaginas? Y Pritchard dijo que no. Y dice, bueno, ¿yo qué hago allí? Entonces, ¿qué les decimos a los aficionados verdes? Se ponen nerviosos tras cada derrota y es el equipo con más posibilidades de repetir desde los Warriors. Andrés, no sé si tienes algún detalle más por cerrar. Yo, en esa línea creo que a los Celtics les ha salido un coco en el este, que son los Cavs obviamente, pero creo, fíjate, estoy convencido que tras un año de anillo, eso es justo lo que necesitaban. Un reto diferente, un reto mayor, un ogro que reavive ese deseo de demostrar que siguen siendo los mejores, Gonzalo. Que sí, que eso está aún por ver, ¿no? Pero es una forma, yo creo que perfecta, de aniquilar uno de los peores defectos que puede tener cualquier equipo campeón y cualquier equipo dominante. Que recordemos que estos Celtics son campeones y dominantes. Y ese defecto es la complacencia. Y los Cavs, estos Cavs que son brillantes, Gonzalo, yo creo que están evitando eso. Y esa es la mejor noticia posible para Boston. Y en concreto por Peyton Pritchard, que ha sido el protagonista del programa de hoy, yo personalmente le deseo una brillante y larga carrera, porque se lo ha ganado. Total. Porque a este tipo de personajes que se le ocurran hay que desearle siempre lo mejor. Hablábamos de fauna extraña la semana pasada. Este es un tipo hecho a sí mismo que se merece cada dólar que esté ganando. Es que es fauna extraña, por supuesto. Total. Vamos. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces. He's been hitting those shots all season long. If anybody's been paying attention to it, he's made, I don't know how many of those, at least 3 or 4. So tonight he made it in the biggest of moments.